¿Cómo están? Vamos a analizar un circuito que va a tener más de una fuente por el método de Kirchhoff. Vamos a comenzar nombrando qué es un nodo. Aquí tenemos solo una fuente, pero tenemos dos nodos. El primer nodo se encuentra en la posición del punto rojo, donde se unen las resistencias 1, 2 y 3. El segundo nodo se encuentra donde se unen el voltaje, la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Qué sucede en los nodos? Las corrientes van a entrar y las corrientes van a salir. La ley de Kirchhoff para la corriente o LKC dice que la sumatoria de las corrientes que entran tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Esto significa que la carga se tiene que conservar. Cuando hablamos de una fuente, ya se recuerdan que la parte grande representa al positivo de la fuente, la chiquitita al negativo. Cuando vamos a hacer el análisis por Kirchhoff, lo mejor es colocar el sentido de estas fuentes. El sentido va del positivo al negativo, del positivo al negativo. Este es el circuito que se va a analizar. Tenemos 5 resistencias, las 5 tienen el mismo valor, un K ohmio, es decir, 1000 ohmios. Y los voltajes de las fuentes son de 1, 2 y 3 voltios. Lo que se pretende es encontrar el valor y sentido de las corrientes. Primero colocamos el sentido de las fuentes. Positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo. No importa si las fuentes están verticales u horizontales. Definimos qué nodo vamos a analizar. Tenemos el segundo nodo aquí abajo. Prefiero analizar el de arriba. Y ahora definimos el sentido de las corrientes. Si van a entrar o van a salir, nosotros somos quienes van a decidir eso si quieren de manera aleatoria. La corriente 1 va a entrar al nodo. La corriente que pasa por la resistencia 2 y por este sector del circuito debe tener el mismo sentido de la corriente 1. La corriente 2 va a salir del nodo, por lo tanto, cuando pase por la resistencia 3 va a tener ese mismo sentido. La corriente 3 va a entrar al nodo y la corriente, por lo tanto, que pase por la resistencia 4 y la resistencia 5 debe seguir ese mismo sentido. No se los puede cambiar. ¿Qué hacemos? Analizamos lo que sucede en el nodo. Las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen. Las que entran son la 1 y la 3, aquí se están sumando, y la que sale, la única, es la corriente 2. Esta corriente 2 se manda a la parte izquierda de la ecuación, obteniendo una ecuación igualada a 0 que va a convertirse en nuestra ecuación número 1. Vamos a analizar esta malla. Uno decide el sentido del análisis. No es tan importante, podemos hacerlo las dos mallas en el mismo sentido o cambiar. Aquí voy a utilizar el sentido del reloj y comienzo recordando esto. El camino que nosotros hemos decidido es el más importante, lo que significa que las corrientes y voltajes que estén igual que nuestro camino van a ser positivos y todo lo que esté diferente de nuestro camino es negativo. Comienzo en este punto, en esta flecha negra. Yo estoy subiendo, el voltaje va para abajo. Por lo tanto, el voltaje 1 es negativo. Al pasar por la resistencia 2, la corriente que la circula va para arriba, tiene el mismo sentido del camino que estoy realizando, por lo tanto es positivo. Este es el voltaje que pasa por la resistencia 2, solo que en forma de la ley de Ohm. En la resistencia 1 la corriente está yendo en el mismo sentido que yo estoy analizando, por lo tanto positivo. Al bajar el voltaje, el sentido del voltaje 3 va hacia arriba, contrario al movimiento que estoy realizando, por lo tanto negativo. Y al seguir bajando, la corriente 2, que circula por la resistencia 3, tiene el mismo sentido del análisis que hago, por lo tanto positivo.
La ley de Kirchhoff para el voltaje dice que la sumatoria de los voltajes en una malla da igual a cero, sea que el voltaje se lo coloca directamente o sea que se lo coloca en forma de la ley de Ohm. Esta ecuación que se ha logrado aquí ahora se reemplaza por los valores que tiene tanto los voltajes como las resistencias. Factorizamos 2 corrientes 1, aquí tenemos una corriente 2 y los voltajes sumándose que me da menos 4 voltios. Los voltios van a ir al lado derecho de la ecuación y vamos a eliminar la representación de 1000, está acá, y vamos a eliminar la representación de voltio para que la ecuación sea más fácil de entender. Esta última ecuación se convierte en la número 2. Voy ahora a analizar la malla 2, en este caso en sentido contrario al reloj. La corriente en la resistencia 4 sigue el mismo sentido de mi análisis, por lo tanto va a ser el voltaje positivo. La corriente en la resistencia 5 también sigue el mismo sentido del análisis que hago, positivo. El voltaje 2 también va en el mismo sentido que realizo, el voltaje 2 es positivo. Y al estar bajando el voltaje 3 está en contra de mi movimiento. Este es un voltaje, por lo tanto, negativo. La corriente 3 sigue el mismo sentido. El voltaje en la resistencia 3 es positivo. Contemos la cantidad de dispositivos que hemos analizado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 dispositivos, 1, 2, 3, 4, 5 términos en la ecuación, por lo tanto no he omitido ni he aumentado uno de más. Según la ley de Kirchhoff para el voltaje, la sumatoria de los voltajes en una malla tiene que ser igual a 0, que es lo que tenemos aquí. Reemplazamos los valores que tiene cada una de las resistencias y las fuentes. Factorizamos, tenemos 2 corrientes 3, una corriente 2, se suman los voltajes, el voltaje va a ir a la derecha de la ecuación, igual que en el anterior caso vamos a eliminar la K que representa 10 a la 3 y voltaje, esta B minúscula. Me queda esa ecuación que viene a ser la ecuación 3. Este es el sistema de ecuaciones que se va a resolver. Voy a resolver el sistema utilizando determinantes. Este sistema de ecuaciones se va a convertir en una matriz. Una matriz es un arreglo de números que representa al sistema de ecuaciones. La primera columna de la matriz representa a la corriente 1 y tiene los coeficientes de la corriente 1. La corriente 1 en la primera ecuación vale 1, la corriente 1 en la segunda ecuación vale 2 y en la ecuación 3 no hay corriente 1, por lo tanto se coloca el 0. La segunda columna va a representar a la corriente 2. En la primera ecuación el coeficiente de la corriente 2 es negativo, menos 1. En la segunda ecuación el coeficiente es más 1. En la tercera ecuación el coeficiente también es más 1. La tercera columna representa a la corriente 3. Coeficientes de la corriente 3. En la primera ecuación es 1. En la segunda ecuación no hay corriente 3, por lo tanto es 0, el coeficiente que se coloca. Y en la ecuación 3 el coeficiente es 2. La cuarta columna representaría a los términos independientes del sistema de ecuaciones o, en el caso nuestro, al voltaje, 0, 4 y 1 en el orden en el que están. La primera ecuación está representada en la primera línea de la matriz, la segunda ecuación en la segunda línea y la tercera ecuación en la tercera línea. Para resolver el sistema vamos a utilizar determinantes, como ya les había dicho. Este primer arreglo es una matriz, este segundo arreglo es un determinante, le voy a poner el nombre de D. Reconocemos entre que es una matriz o que es un determinante por los corchetes. Corchetes significa matriz, los palitos significa valor.
Este arreglo de números representa a un único número que es el que vamos a hallar después. Este determinante se ha hallado en base a los coeficientes de las corrientes. Se ha copiado toda la parte izquierda de la matriz aquí. Vamos a tener 3 determinantes más. El primer determinante va a reemplazar la columna que representa a la corriente 1 por la columna que representa a los términos independientes o al voltaje. Este determinante se va a llamar A. El siguiente determinante va a reemplazar la columna que representa a la corriente 2, de nuevo, también por los valores de voltaje o de los términos independientes, 0, 4 y 1. Este determinante se va a llamar B. La columna que representa a la corriente 3 se va a reemplazar por la columna que representa al voltaje. Ya tenemos el determinante C. Y ahora vamos a resolver estos determinantes. Voy a mostrar la resolución del primero, del determinante D. Lo primero que vamos a hacer es aumentarle filas. Las 2 primeras filas se van a copiar a continuación en orden. Después de la tercera, copiamos la primera y la segunda en ese orden. Vamos a multiplicar ahora. Multiplicamos hacia abajo, todos los signos empezamos con el signo positivo al multiplicar hacia abajo, aquí está el positivo, y multiplicamos todos los números que se encuentran en esa línea, 1 por 1 por 2, más la siguiente diagonal, 2 por 1 por 1, la siguiente diagonal, 0 menos 1, 0, que es lo que se tiene en esta ecuación. Todos hacia abajo, sumando. Cuando vamos a ir hacia arriba, el signo tiene que ser negativo. Aquí tenemos 0, 1 y 1 que se encuentra aquí. Vamos a sumar a la siguiente diagonal, 1, 1 y 0, 1, 1, 0. Y luego sumamos a la tercera diagonal, 2 menos 1, 2, que es lo que tenemos aquí. Sacamos el resultado de estas multiplicaciones que nos da 4. Quiere decir que el determinante D tiene como valor 4. Utilizando el mismo sistema, vamos a calcular el determinante A, B y C, dándonos estos valores. ¿Cómo organizamos ahora? ¿Para qué nos sirven estos determinantes? Para averiguar el sentido y el valor de las corrientes del circuito con el que hemos trabajado. La corriente 1 va a ser el valor del determinante A sobre el valor de D, el valor de A es, el valor del determinante A es 11, el valor del determinante A de 4. Al determinante D lo copiamos abajo, que siempre se va a repetir. El valor del determinante B es 10, el valor del determinante C menos 1. Hasta ahí hemos resuelto todo. Este es el circuito, estos son los valores de las corrientes. ¿Cuál es el sentido de las corrientes? Para la corriente 1 tenemos un valor positivo. Este valor positivo me indica que la corriente que yo seleccioné al azar es correcto. Para la corriente 2 también tengo un valor positivo, más 11 cuartos. La corriente 2 ha sido seleccionada de manera correcta. En la corriente 3 tenemos un valor negativo. Este valor negativo indica que el sentido de la corriente que yo escogí estaba equivocado. No es necesario volver a realizar todo el proceso anterior. Simplemente el sentido de la corriente 3 se cambia. Y ahora sí tenemos los valores de las corrientes. El valor de la corriente 3 será 1/4 y los sentidos en el nodo que escogimos el sentido de las corrientes son las que vemos aquí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.